algunas de las ideas marxistas y tratar algunos de sus conceptos. Bueno, por mientras pongo la pantalla, si quieren hacer alguna pregunta, adelante. Ok, creo que se está viendo. Voy a poner la presentación en pantalla completa. Así que cualquier duda que tengan me la hacen preferentemente con el micrófono. Voy a un poco retomar un poco de las últimas cosas que vimos en la clase anterior, que era en el fondo la parte de lo que hace Marx en el capítulo 4 y 5, que es plantear el problema de la producción capitalista, ¿cierto? Pasa de la idea de un modo de producción mercantil simple, expresado en la fórmula M de M, mercancía, dinero, mercancía, a la fórmula de M de prima, que es la esencia para Marx del modo de producción capitalista, en donde hay un agente, ¿cierto? Los capitalistas, que son dueños de medios de producción, que tienen dinero, plantea Marx, y que lo que buscan hacer es comprar mercancías en el mercado, a saber, capital, medio de producción y fuerza de trabajo, que encuentran en el mercado por determinadas razones, hace algo con esas mercancías y termina teniendo al final del proceso una cantidad de dinero mayor que la que tenía al principio. Eso que es muy simple, para Marx constituye la esencia de lo que diferencia el modo de producción capitalista frente a la producción simple de mercancías. Y en base a eso, Marx divide esta M del DMD en dos tipos de mercancías, medida en este caso por valor, que compra el capitalista. El capital constante y el capital variable. Donde el capital constante es la medida en valor, en tiempo de trabajo socialmente necesario, de los medios de producción que compra el capitalista, y el capital variable es también la medida en valor de el salario que le paga a los trabajadores. En realidad el salario es la forma monetaria de eso, pero va a plantear un equivalente entre esas medidas. En realidad el salario oscila en torno a eso, pero al punto, al nivel de abstracción que trata Marx, uno puede perfectamente decir eso. Entonces, el proyecto de Marx en el fondo es mostrar que lo siguiente, en los anteriores modos de producción, ¿cierto? En el feudalismo y el esclavismo, para Marx es clara la existencia de explotación. ¿Por qué? Porque existe una institución coercitiva, ¿cierto? La corvée feudal, por ejemplo, o el esclavismo como institución basada en el derecho esclavista, que lo que hace es que, por ejemplo, en la corvée feudal, lo que hay es que el siervo feudal, que tiene medios de producción, que tiene sus propias herramientas, trabaja, por ejemplo, 3 días de la semana para sí, para producir su propia subsistencia, y 3 días de la semana para el señor feudal. Lo que ocurre en este caso es que para Marx es clara la explotación. ¿Por qué? Porque va a definir explotación en general, no solamente en el modo de producción capitalista, como el hecho de que los productores directos, que en este caso sería el siervo feudal, el siervo, trabajan una jornada más larga que la necesaria para producir sus medios de subsistencia, ¿cierto? Trabajan en este caso 6 días de la semana y necesita 3 días de la semana para producir sus medios de subsistencia, y esa otra parte de la semana, del tiempo que trabaja, es apropiada por, en este caso, el señor feudal. El problema que se le presenta a Marx es el hecho de que en el capitalismo no existen instituciones coercitivas, como el derecho feudal, la corvée o el esclavismo, que obliguen por la fuerza a los siervos, a los esclavos, a trabajar de esta forma y ser explotados. El trabajador asalariado concurre libremente en un mercado a vender su fuerza de trabajo al capitalista. Entonces hay dos opciones: decir que se acabó la explotación, como podría uno decir la teoría económica ortodoxa hace, o tratar de descubrir cómo a través de una institución que es el intercambio equivalente de mercancía, es decir, el trabajador vende su fuerza de trabajo en el mercado no coercitivamente, y el capitalista la compra sin necesidad de mediar el esclavismo o una institución feudal, cómo detrás de esto hay explotación.
Entonces, para eso plantea lo siguiente. Bueno, si la jornada dura 12 horas, la jornada de trabajo, por ejemplo, diaria, dura 12 horas, que es un supuesto realista para el siglo XIX, dura más o menos eso la jornada de trabajo, y llamamos C minúscula al capital constante y B minúscula al capital variable medido en valores, entonces va a pasar que para que haya este B', este excedente de dinero al final de todo este proceso, tiene que haber un excedente de valor en la mercancía que el capitalista produce y vende respecto de C más B. Tiene que haber más valor que el que está incorporado en esto. Y la pregunta es de dónde surge este valor. Y lo que hace Marx es plantear que, bueno, el día de trabajo, la jornada de trabajo en este caso, cuando hablábamos del cierre feudal, hablamos de la semana de trabajo, pero la unidad que vamos a tratar ahora es el día de trabajo, puede ser dividida en dos partes. Una que es el trabajo necesario, que es el trabajo que requiere producir las mercancías que van en el salario, ¿cierto? Las mercancías que el asalariado consume tienen valor, tienen por lo tanto un tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado, y la parte del día de trabajo necesaria para producir esas mercancías, por más de que el trabajador no necesariamente produce esas mercancías en específico, pero produce un equivalente en valor, Marx le llama trabajo necesario. Y el excedente del día, ponele que sean 6 horas necesarias para producir esa canasta, y el excedente del día, que en este caso serían 6 horas, lo llama plus trabajo. Y lo que plantea es que en el capitalismo, el producto del trabajo necesario, ¿cierto? Forma el ingreso de los trabajadores bajo la forma del salario, y el plus trabajo toma la forma, en este caso, en el capitalismo, de plus valor, el famoso plus valor que simbolizamos con S. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor total de una mercancía? Simplemente esta fórmula, ¿cierto? El capital constante más el capital variable más el plusvalor. ¿Hasta acá todo claro? Voy muy rápido, voy muy lento. Yo percibo que no voy ni rápido ni lento, pero esa percepción es muy subjetiva. Así que si creen que voy muy rápido o muy lento, por favor, díganlo. Sí, ¿podrías volver un segundo a la diapositiva anterior? Claro. Sí. Yo tengo una duda sobre la diferencia entre capital constante y variable. Capital constante es la medida en valor de lo que desembolsa el capitalista para comprar medios de producción. Si, por ejemplo, estamos produciendo mates, bueno, es la madera o la calabaza, las máquinas necesarias para moldearlo, el desembolso medido en términos de valor de lo que compra para producir el mate es el capital constante. El capital variable es, simplificando, no es tan así, los salarios que pagan los trabajadores para que producen el mate. ¿Se entendió? Sí, perfecto, no lo había perdido. Ok. Igual estas diapositivas se las voy a subir, así que no copien, no es necesario que copien. O, no sé, pónganle un título a la diapositiva y hacen un comentario al lado, pero no es necesario que copien. Voy a pasar un poco rápido esta diapositiva, pero bueno. Perdón, sí, dale vos. Me quedo, no termino de ver la diferencia entre plusvalor y plus trabajo. Claro, porque para Marx, solamente en la sociedad que produce mercancías hay valor. Si se acuerdan, les mostré en la clase anterior unas ciertas relaciones importantes. Donde no se producen mercancías, es decir, donde, por ejemplo, se produce, el campesino produce directamente su canasta de subsistencia, no hay valor. No existe valor. No existe valor, existe valor de uso, ¿cierto? Los productos que produce, que no son mercancías porque no las produce para intercambiar. Lo que caracteriza a la mercancía es que son productos que se producen para intercambiar unos por otros. Hay trabajo y hay valor de uso. Y en las sociedades feudales, por ejemplo, la forma que toma la jornada del productor directo, en este caso del siervo, la divide Marx en dos partes. La del trabajo necesario, que es, por ejemplo, los 3 días que trabaja para sí el siervo feudal, eso lo llama trabajo necesario porque es necesario para producir su canasta de subsistencia. Y el plus trabajo, en este caso, es el excedente que le paga al señor feudal bajo la forma de un tributo en especie o lo que sea. Entonces, lo que ocurre es que en el capitalismo, para Marx, el plus trabajo toma la forma de plusvalor, ¿ok? ¿Por qué? Porque el capitalismo existe valor. ¿Por qué? Porque existe producción de mercancías. Es el modo de producción donde
la producción de mercancías se generaliza. Y en este caso, en este modo de producción específico, el plus trabajo toma la forma de plus valor. No sé si se entendió la diferencia. Sí, clarísimo ahora. Ok, genial. Perdón, yo quería hacer una consulta. Con el ejemplo que diste de los insumos para el mate, ¿todo lo que son insumos o solamente lo que sería, digamos, la máquina para hacer el mate es capital constante? Claro, acá Marx simplifica y asume que no hay capital fijo. Que, por ejemplo, si estamos midiendo el periodo de producción en un año o en un día, no importa el periodo, lo importante es que sea el mismo periodo, se asume en el capital tomo 1 que no existe capital fijo, es decir, que todos los medios de producción, todos los insumos, todas las máquinas se agotan en el proceso. No queda capital para el siguiente periodo. Ok, Entonces perfecto. incluye Gracias. las máquinas, en este caso sería la depreciación de las máquinas, pero el tema de incluir la depreciación de capital fijo lo trata en otra parte y no lo vamos a ver porque son complicaciones interesantes, pero que son más detalles específicos que no hacen a lo esencial que quiere mostrar Marx, que en el modo de producción capitalista, para que exista producción, tiene que haber explotación. Entonces, Perfecto, asumimos gracias. acá un modelo irrealista en el cual todo el capital es variable. Es decir, se agota directamente en producir el mate y no queda nada para el siguiente proceso. Tengo una consulta. ¿Sí? Recién vos nombrabas el trabajo socialmente necesario. Sí. Yo siempre lo había entendido como que era el trabajo medio, o sea, medido en tiempo como la media necesaria para producir. ¿Lo entendí mal o...? Correcto, sí. Lo que vimos en la clase anterior es que el trabajo, el valor, la magnitud del valor se mide en tiempo de trabajo socialmente necesario. Y por socialmente necesario, lo que Marx está diciendo es principalmente que es el trabajo, la tecnología media, el trabajo de la tecnología promedio que es necesario para producir el mate. Por ejemplo, habrán productores que en total necesitan 10 horas entre el trabajo directo, es decir, los trabajadores que contrata, más el trabajo contenido en los insumos, 10 horas para producir el mate. Habrán otros que necesitan 20 horas, por ejemplo. Y si hubieran esos dos productores, bueno, el promedio ahí sería 15. Y ese sería el valor, 15, que sería el promedio. Pero se está abstrayendo Marx acá el hecho de que existan distintas productividades tecnológicas. Se asume una especie de tecnología representativa, ¿cierto? Porque esa diferencia dice, bueno, vamos a pensar en un promedio y vamos a pensar que sea única, que todos los trabajadores, todas las firmas trabajan con la misma tecnología. Que es un supuesto irrealista, pero como también se hace en micro, y que su justificación dependerá de, bueno, qué tanto podemos recorrer con ese supuesto, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces sí, sería, dicho en corto, sería la tecnología media, promedio de la sociedad. Entonces, el valor total sería esto, el capital constante más el capital variable más el plusvalor. La tasa de plusvalor, vamos a plantear tres tasas, ratios asociados a la idea de valor total, que son muy importantes en Marx y sobre las cuales desarrolla lo posterior. Primero, la tasa de plusvalor. ¿Qué es la tasa de plusvalor? Marx la refiere de distintas formas, pero la fórmula, en base a esta fórmula del valor total, sería el plusvalor sobre el capital variable. Que otra forma en que se llama la tasa de plusvalor es la tasa de explotación. ¿Por qué? Porque refleja el ratio entre la parte del valor que produce el asalariado que se apropia el capitalista, que sería S, y la parte que se apropia el trabajador, que sería B, bajo la forma del capital variable, y que en términos monetarios sería el salario. Entonces, la tasa de plusvalor mide esta relación y por eso se llama tasa de explotación, porque va a definir Marx, lo vamos a ver más adelante con un poco más de álgebra, en la explotación como la tasa entre la parte de plus trabajo frente a la parte de trabajo necesario, o lo que es lo mismo, la parte de la jornada laboral que produce el trabajador y que se apropia el capitalista, dividido la parte de la jornada laboral que es necesaria para comprar su salario.
¿Se entiende esto? Es un ratio muy simple. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de tres cosas. Depende de la extensión de la jornada laboral, si son 12 horas, son 18 horas, son 8 horas, y los cambios en la tasa de plusvalor que se deben a la extensión mayor o menor de la jornada laboral, Marx lo llama plusvalor absoluto, porque tiene que ver con el total de la jornada laboral, no que no tiene que ver con la parte que se apropia el capitalista frente a la que se apropia el asalariado. Por otro lado, otra cosa que determina la tasa de plusvalor es cuál es la canasta de mercancía salarial. Es decir, esto lo dije en la clase pasada, pero es muy importante entenderlo. Marx usa el siguiente supuesto. No desarrolla una teoría de la demanda, como después lo va a hacer Walras o Marshall, basadas en una función de utilidad. Y lo que plantea es que el salario es un salario de subsistencia, el mínimo salario es un salario de subsistencia con un poquito más tal vez que lo llama factores históricos y morales y culturales. Pero la idea básica acá es que entienda al trabajador como una especie de máquina o animal, por ejemplo, un buey, que el salario se viene a entender como, no sé, la electricidad, el petróleo, cosas que necesita la máquina para funcionar, o el afrecho o el pasto que come el buey para arar la tierra. Y está determinado para Marx tecnológicamente. Esa canasta forma una especie de dato en muchas de las cosas que va a plantear después, como el dato del cual parte y lo piensa fijo. Entonces, bueno, esa canasta puede cambiar, y al cambiar va a afectar, y el valor que contiene esa canasta, si cambia ese valor, va a afectar esta tasa, porque el valor de esa canasta se ve reflejado en B, en capital variable. Por último, lo último que afecta a la tasa de plusvalor es la productividad del trabajo, ¿cierto? Si el trabajo se vuelve más productivo y necesito, en vez de 6 horas para producir la canasta salarial, necesito 3, y la jornada se mantiene en 12 horas, bueno, va a aumentar la proporción de plusvalor que se apropia el capitalista frente a la proporción de capital variable y trabajo necesario. Entonces, estos tres factores afectan la tasa de plusvalor, y los últimos dos factores los llama Marx plusvalor relativo. Después está la composición, lo que llama composición orgánica de capital, que en términos más modernos vendría a ser la intensividad de trabajo, de capital de una industria, ¿cierto? Es decir, cuán capital intensivo es la industria medida en valor, en términos de valor. Acá Marx, todas las medidas que está utilizando es en términos de valor, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario que incorpora la mercancía. Entonces, existen varias formas de plantear este ratio, pero la que plantea en el libro 1 es esta, ¿cierto? El capital constante sobre el capital total, ¿cierto? Si aumenta la proporción de capital constante, la composición orgánica va a aumentar. Y si disminuye o aumenta más rápido el capital variable, va a disminuir la composición orgánica. Por último, la tasa de ganancia expresada en valor, que, fíjense, la tasa de plusvalor es el plusvalor sobre solamente el capital variable. Pero lo que entendemos en términos contables, no económicos, habitualmente como ganancia, ¿cierto? Es el markup frente a los costos. ¿Y cuáles son los costos del capitalista? ¿Qué es lo que tiene que comprar para producir? Bueno, es la suma del capital constante más el capital variable. Entonces lo que está acá, la tasa de ganancia, no es más que el plusvalor sobre el total de costos medidos en valor que tiene que desembolsar el capitalista para producir la mercancía. ¿Ok? Y una primera relación interesante es que la tasa de ganancia está determinada por la tasa de plusvalor y por la composición orgánica de capital. Esto, haciendo muy poquita álgebra, esto, posta que es poca álgebra, siempre dicen eso y no tiene que ser un choclo, pero fíjense. La tasa de plusvalor es esta, si multiplican acá, primero, si 1 menos la composición orgánica, les va a dar B sobre C más B, ¿cierto? Y si a eso le multiplican la tasa de plusvalor, las B se cancelan, ¿y qué les queda? La tasa de ganancia. Y
si uno ve cómo afecta la tasa de plusvalor y la composición orgánica de capital a la tasa de ganancia, uno lo puede plantear acá concisamente con las derivadas, es que si aumenta la tasa de plusvalor y todo el resto de las cosas se mantiene igual, la derivada parcial, la tasa de ganancia aumenta, y si aumenta la composición orgánica de capital, la tasa de ganancia disminuye. ¿Ok? Tiene una relación inversa. Esto ocurre porque las tasas son números entre 0 y 1. Ambas tasas, la composición orgánica y la tasa de plusvalor. Y lo que un aspecto central de lo que va a ser el debate más contemporáneo respecto a los problemas que plantea Marx en el Capital, que es el llamado problema de la transformación, tiene que ver con lo siguiente. Que existen, en términos más contemporáneos, uno diría fuertes microfundamentos para asumir que la tasa de ganancia tiende a igualarse en todas las industrias. Si asumimos libre movilidad de capital, y asumimos que, por ejemplo, en una industria la tasa de ganancia es 10% y no 20%, ¿qué es lo que va a ocurrir? Díganme ustedes. Van a irse a la que dé más ganancia. Los Claro. capitales van a tender a fluir hacia allá. Claro, y lo que produce esa movilidad del capital de las industrias con menor tasa de ganancia a la mayor tasa de ganancia es, en equilibrio, una igualación de las tasas de ganancia. ¿Ok? También existen microfundamentos para asumir, en caso de que, en este caso, la movilidad del trabajo sea libre, que los trabajadores puedan moverse de una industria a otra, para asumir que la tasa de plusvalor se iguala. Y por último, no es posible asumir que la composición orgánica capital se iguale en las distintas industrias. ¿Por qué? Porque la composición orgánica capital depende en parte de las características técnicas de los procesos productivos, y hay industrias que son más capital intensivas y otras que son más trabajo intensivos. Entonces no existe ninguna razón para creer que las composiciones orgánicas de capital se igualan. ¿Ok? Estos tres postulados, estas tres ideas, junto con el postulado de que los precios en el capitalismo, los precios relativos, medidos, por ejemplo, respecto a una mercancía numeraria cualquiera, no sé, el oro, por ejemplo, son iguales a los valores relativos. Esas cuatro cosas no se pueden dar conjuntamente. Igual, ya voy a ir a respecto a eso, pero la esencia del problema de la transformación está en eso, en que no pueden darse estas cuatro cosas, que la tasa de plusvalor se iguale, que la tasa de ganancia se iguale, que las composiciones orgánicas de capital sean en general distintas, no se igualen, y que los precios de mercado relativos sean iguales a los valores relativos. Eso no ocurre en esas cuatro cosas. Entonces hay que levantar uno de esos cuatro supuestos. Y lo que hace Marx en el Capital, volumen 1, es levantar el supuesto de distintas composiciones orgánicas de capital. Al hacer eso, puede analizar el sistema en términos de valores que van a coincidir con las tasas de intercambio. Pero lo que hace en el volumen 3 es levantar ese supuesto y decir, ok, en general las composiciones orgánicas de capital son distintas, y eso da lugar a un sistema de precios de producción que son distintos en general a los valores. Y la esencia del problema de la transformación, que vamos a hablar de esto, es cómo se compatibilizan esos dos sistemas, esos dos entornos económicos, esos dos conjuntos de supuestos. ¿Existe una relación entre ellos? ¿Son inconsistentes entre sí? ¿Cuál es más apropiado para analizar el capitalismo? ¿El sistema que supone precios de producción distintos a los valores o el otro? Bueno, esas son las preguntas que voy a dejar ahora tal vez no se entienden mucho, pero no sé si alcanzo al final, le damos una vuelta con un poco más de álgebra, pero lo que tienen que retener ahora es que estas cuatro supuestos no pueden cumplirse los cuatro al mismo tiempo. Perdón, ¿cuál era el cuarto supuesto? O sea, los primeros tres son que todas las tasas se igualen. El cuarto no... Los primeros tres son que la tasa de plusvalor en todas las industrias se iguala, que la tasa de ganancia en todas las industrias se iguala, y el tercero es que las composiciones orgánicas no se igualan en general. ¿Ok? Que son supuestos que tienen microfundamentos en el sistema marxista. Y el cuarto es que
los ratios a los cuales se intercambian las mercancías coinciden con los ratios de valor relativo. Es decir, que las mercancías se intercambian por su valor. ¿Ok? Que el sistema de precios de intercambio coincide con el sistema de valores. Se va a entender mejor un poquito más adelante, pero solamente quería como dejar esto planteado y avanzar un poco. Perfecto, gracias. Voy a pasar ahora a una presentación de Beamer para plantear mejor lo que viene. No alcancé a unir las dos presentaciones. Denme un segundito. Post asistente. Ahí está. Bien, creo que se está viendo. Hay un chat. Ok. Bien. Entonces, lo que quiero hacer ahora es meterle un poco de álgebra y matemática, que en el fondo ha sido desarrollado por autores contemporáneos. Quería plantear un poco la historia de cómo se fueron introduciendo cosas, pero no lo voy a hacer porque el tiempo apremia. Y la idea central es que desde 1907 sobre todo se empezó a analizar algunas de las ideas marxistas. Borkiewicz, que fue un discípulo de Walras, y era un neorricardiano de finales del siglo XIX y principio del siglo XX, le responde a von Baber, que era un representante de la escuela austríaca en ese momento, que hizo una crítica a Marx centrada en el problema de la transformación. Y desde entonces, después vino, y un discípulo de Borkiewicz era Leontiev, el que ustedes conocen de la matriz de Leontiev, que vieron en álgebra, vieron en cuentas nacionales. Y el punto acá es el siguiente, que se empezó a utilizar los métodos y los análisis de matrices de insumo-producto para plantear la teoría marxista. Y muchos de los problemas que estaban planteados verbalmente en Marx y en los marxistas se empezaron a plantear con esas herramientas. Lo que quiero hacer es, bueno, mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer con eso. Y cómo planteamos un sistema de valores a la Marx. Bien. ¿En qué me baso? Y el que les voy a pasar en la bibliografía es principalmente Michio Morishima, que es un economista matemático japonés, que escribió en 1973 un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama algo así como Una teoría dual del valor en Marx y el crecimiento, y que lo que hace es, bueno, él toma mucho de las discusiones que se habían estado dando, donde participó Samuelson también. De hecho, hay una cita de Samuelson ahí que vamos a utilizar. Y bueno, es uno de los principales libros que hace esto. También me baso en Romer, un libro del 81, que es Fundamentos Analíticos de la Economía Marxista. Y lo que parte haciendo Morishima es plantear que en Marx existen dos definiciones de valor y que son equivalentes. Y que se pueden analizar utilizando matrices y modelos de insumo-producto de Leontiev. Y dice, las tomas del Capital, las dos definiciones, dice, bueno, una definición es el trabajo humano abstracto, que recuerden, abstracto quiere decir que es trabajo general, no asociado a un tipo de trabajo particular que produce, por ejemplo, mate específicamente y no computadora, sino lo que llamaba Marx esta gelatina de trabajo incorporado. Dice, bueno, una definición es trabajo humano abstracto incorporado a una mercancía que determina un sistema de valores. Y nosotros los vamos a llamar valores lambda, ¿ok? La segunda definición dice tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para producir una mercancía, que va a utilizar un sistema de input-output a lo Leontiev para plantear esa definición, y los vamos a llamar nosotros valores mu, ¿ok? Bueno, esto nos va a servir para definir el concepto de valor que tiene ciertas sutilezas. ¿Por qué? Porque
fíjense, el trabajo total incorporado en una mercancía. Tanto el trabajo directo, es decir, los trabajadores que contrato para producir el mate directamente, que trabajan por una jornada laboral, ese tiempo que trabajan es trabajo directo incorporado en el mate. Y por otro lado, también el trabajo que está congelado en los medios de producción, en la madera, en la máquina, en el edificio. Ese trabajo también se incorpora en el mate, pero se plantea un problema, porque a su vez esos medios de producción tienen, a su vez, están compuestos por insumos y trabajo directo. Y a su vez los medios de producción que produjeron esos medios de producción están compuestos por insumos y trabajo directo, y así de manera iterativa. Entonces lo que tenemos es un sistema que ya irán viendo por qué el modelo de input-output Leontief es apropiado para analizar eso, porque justamente lo que hace ese modelo es analizar las relaciones interindustriales de los coeficientes tecnológicos y de trabajo incorporados en cada una de las industrias. Entonces, esa es la herramienta matemática apropiada para plantearlo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a suponer una economía cerrada que produce M bienes en total, y lo vamos a dividir estos M bienes en dos. Los primeros N bienes van a ser los bienes de capital, insumos en general, y los restantes M menos N bienes van a ser bienes salariales o de lujo. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque los bienes de capital producen otros bienes de capital y también bienes salariales o de lujo. Marx llama, y Morishima llama de lujo a los bienes que consumen los capitalistas, ¿ok? En general, no tiene que ver con, no sé, que sean Rolls Royce, no. O sea, son los bienes que consume el capitalista, y los salariales son los que consumen los asalariados. Entonces, los bienes de capital producen otras cosas, ya sean bienes de capital o bienes salariales. Pero los bienes salariales no entran en ningún otro proceso productivo. Entonces, por eso hace esta división, ¿cierto? Porque los bienes salariales se compran y van al mercado. Bueno, esto no lo va a pasar. Los supuestos, en parte los supuestos necesarios para analizar una matriz de insumo-producto, que hay una sola técnica, ¿cierto? No existe distintas técnicas posibles, no existe posibilidad de sustitución de factores entre sí. Hay un solo producto, no hay producción conjunta. El único factor primario es el trabajo, no existe tierra o bienes naturales que sean factores primarios. Todos los bienes de capital duran el mismo intervalo temporal, es decir, no hay capital fijo, no hay capital que se sobrevive al proceso de producción, ya sea un año, una semana, un día, no importa cómo medimos la unidad temporal, sino que todo se agota en la mercancía, y todas las mercancías se producen en el mismo periodo. Estos son supuestos bastante fuertes, pero son los supuestos que también se hacen cuando se utiliza una matriz de insumo-producto y no tienen consecuencias tan devastadoras para el realismo. Entonces, tenemos nuestros coeficientes clásicos de producción, ¿cierto? A la Leontief, donde una unidad del bien I será producida por A sub JI unidades del bien J. ¿Y qué son los bienes J? Los bienes J van de 1 a N, es decir, son bienes de capital. Acuérdense, dividimos los bienes, tenemos M mercancía, de 1 a N son bienes de capital, de N más 1 a M son bienes salariales o de lujo. ¿Ok? Entonces, una mercancía, una unidad del bien I se produce por AJI unidades del bien J, pueden ser varios, y L sub I unidades de trabajo directo, que sería, bueno, AJI serían la madera, las máquinas, etcétera, que entran en el mate, y L sub I sería el tiempo de trabajo de los trabajadores directos que trabajan en mi fábrica de mate. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, el proceso de producción de una mercancía I se puede representar por este vector, ¿cierto? De los coeficientes de 1 a N necesarios para producir I, y del coeficiente de trabajo directo necesario para producir I. Entonces, ¿cuál va a ser? Con esto podemos definir el trabajo incorporado en una unidad de I. Y lo vamos a denotar lambda sub I. ¿Y qué va a ser? Simplemente la suma del trabajo directo, ¿cierto? El trabajo directo ya está medido en valor, en tiempo de trabajo, más el de trabajo indirecto, que va a ser la multiplicación de los coeficientes
técnicos, materiales, es decir, de los insumos, por el valor de cada uno de esos insumos, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, en el mate van, por cada unidad de mate hay 5 unidades de madera, no sé cuál sea la unidad de madera en la que estamos viendo, no importa, y cada unidad de madera vale 1 hora de valor, entonces va a ir incorporado 5 horas de valor incorporado en las 5 unidades de madera que necesito para producir un mate. ¿Ok? Así con todos los insumos más el trabajo directo. Y esa sumatoria, va a ser el valor incorporado a la mercancía. ¿Hasta acá todo bien? Ok, silencio otorga. Aquí debería ser AJI, perdón. Bueno, los valores son, el tema acá es que, a su vez, las mercancías 1 a N son a su vez producidas por otras mercancías. Entonces lo que tenemos que plantear en realidad es un sistema, ¿cierto? Y que va de I a M. Tenemos acá M ecuaciones. Entonces, lo que podemos hacer es dividir este sistema de M ecuaciones en 2 partes, ¿cierto? Donde el sistema de valores de los bienes de capital, que vamos a expresarlo con lambda mayúscula sub 1, y el sistema de valores de los bienes salariales, que vamos a expresarlo con un vector columna, vamos a expresarlo como lambda sub 2. ¿Y cuál va a ser, si expresamos de manera matricial esto? Bueno, esto, acuérdense de Leontief, la matriz insumos-producto, va a ser esta expresión, ¿cierto? Esto nos va a dar este vector de todos los valores lambda sub i de 1 a n en este caso, y en este caso este otro vector va a ser de n más 1 a m, porque son de los bienes salariales. ¿Se ve acá lo que hice? Lo que se está planteando. Bueno, acá la matriz A sub i, que está acá, de este lado, perdón, no era un vector columna, era un vector fila. Son vectores fila. Entonces, si multiplicamos lambda mayúscula sub i, que son los valores, por cada uno por lo que está acá, nos va a dar un vector del valor de los bienes de capital. Y si multiplicamos, en este caso, el vector de valores de bienes de capital por los coeficientes de bienes de capital necesarios para producir bienes salariales, que vendría a ser la matriz A sub 2, vamos a tener los valores de, supongamos que nuestro mate es un bien salarial, los valores de todos los insumos que van incorporados en el mate, más, obviamente, el trabajo directo. Pero lo que tenemos acá, en realidad, esta expresión así súper concisa es súper masiva, porque lo que tenemos son un sistema expresado en forma matricial. ¿Se entendió esta expresión? Que es fundamental entenderla para lo que viene. ¿Sí? ¿No? Bien, esa es la definición 1 de valor incorporado. Resolvimos el problema de que tenemos que expresar iterativamente los valores porque las mercancías, el valor de una mercancía es el valor del trabajo directo y del valor de los insumos indirectos incorporados en esa, pero a su vez esos insumos están determinados por el valor de esos insumos, así iterativamente en un sistema. ¿Cómo resolvemos eso? Con un sistema de ecuaciones, como los que tenemos planteado acá en forma matricial. Entonces, esa sería la primera definición. Y Morishima plantea, bueno, que hay otra definición de valores. El valor, lo que dijimos, valores MU, que lo llamaba tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una unidad neta de determinada mercancía. Esto es el planteamiento más tradicional del modelo input-output de Leontief. Por eso, ojalá que algunos me dijeron que estaban cursando cuentas nacionales, excelente, porque me viene bien que tengan eso fresco para ver esto. Y fíjense lo que tenemos acá. Lo que tenemos es este vector que está acá, es toda esta x1, sub 1, 2, etc.
lo que tenemos acá de este lado izquierdo son el producto bruto de la mercancía 1 necesario para producir una unidad de la mercancía 1. Es decir, recuerden que en las matrices de insumo-producto de Leontief tenemos los coeficientes expresan los insumos directos necesarios para producir una mercancía, pero como los insumos directos a su vez le pegan indirectamente a otra industria, hay requerimientos indirectos, ¿cierto? Si necesitamos madera para producir mate, ¿cierto? Pero a la vez para producir esa madera necesitamos aserraderos, y esos aserraderos requieren máquinas, que a su vez requieren maderas. La madera total, bruta, que necesito para producir el mate, no es solamente la madera directa que utilizo, es también toda esa madera que iterativamente le pega a todas las industrias y que necesito para producir una unidad de mate. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en esta ecuación, la primera de arriba de este sistema, es el coeficiente directo de insumos directos 1 de un insumo 1 para producir una mercancía 1. Y todo esto en relación a una determinada mercancía que queramos producir. Y acá, fíjense, esta fila que tenemos acá, perdón, sí, esta columna que tenemos acá, ¿por qué tiene 1 y 0 abajo? ¿Se acuerdan que en las matrices de insumo-producto de Leontief teníamos que el producto bruto era la suma de todo lo que requeríamos para producir eso, más la demanda final, ¿cierto? Lo que estamos expresando acá, y por eso tiene un supraíndice 1, es que estamos analizando solamente lo que necesitamos en términos brutos para producir una unidad de la mercancía 1. Y por lo tanto, solamente como neto va a haber 1 de la mercancía 1, y todo el resto 0. Pero esto vendría a ser el vector de demanda final. Demanda final. ¿Ok? Por eso le ponemos 1 solamente a ella. Y bajo esta definición, ¿qué vendría a ser el trabajo total necesario para producir una unidad, en este caso del bien de capital 1? Sería, fíjense, tenemos acá la sumatoria de J a N, ¿de qué cosa? Del trabajo directo necesario para producir una unidad bruta, el producto bruto X sub J, necesario para producir en este caso la mercancía 1, la sumatoria de todo eso que está acá. ¿Ok? La sumatoria de todo eso que está acá. ¿Por qué? Porque justamente todo el producto socialmente necesario, toda la madera que necesito, no solamente en la industria de mate, sino en la industria de aserraderos, que a su vez requieren máquinas, que a su vez requieren madera, todo esa cadena de insumos que necesito para producir una unidad adicional de mi mate, son todos estos X sub J, ¿ok? Y si a esos X sub J los multiplicamos por el trabajo directo necesario para producir cada X sub J, y todo eso lo sumamos, ¿qué tenemos? Tenemos el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una unidad de mate. Y eso lo denominamos como mu sub 1. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la idea? Pregunta. Sí. Ahí en esa última matriz. O sea, entiendo por qué para la primera fila, la que sería el X11 es el mate. Y el X12, no sé, es la madera toda cortada ya hecha molde para unirlo, por ejemplo. Pero no entiendo por qué en la primera y en la segunda están todas las demás variables para atrás. ¿En la primera y segunda ecuación? Claro, en la primera y segunda ecuación. O sea, para hacer el X11, que sería el mate, necesitas agarrar la madera, hacer el aserradero, cortarla y hacer el molde y unirlo todo. ¿Por qué para la segunda ya también necesito todo lo anterior? Si en la primera ya está. Eso es lo que no entiendo. Porque fíjate, en el fondo lo que nos interesa es esta columna de acá. ¿Qué es esta columna de acá? Es el producto bruto de todos los insumos necesarios para producir una unidad de mate. Entonces, X sub 1 sería, por ejemplo, ya que es la mercancía 1, las unidades de mate necesarias para producir mate. Supongamos que, o sea, estamos planteando una industria de bienes salarial, pero supongamos que, cambiemos el ejemplo, no mate, sino una unidad para producir, no sé, una máquina. Y nuestra máquina es 1. Bueno, X1 sería el producto, la cantidad bruta de máquinas necesaria para producir nuestra máquina.
X2, 1 sería la cantidad bruta, no sé, de petróleo necesario para producir nuestra máquina. Y así, de todos los bienes de capital, este vector que está acá de 1 a n, es la cantidad bruta necesaria para producir una unidad neta de nuestra máquina. ¿Y cómo determinamos este vector? Por este sistema, está acá al lado. ¿Ok? Porque se encadena en la industria. Recuerden, las matrices de insumo producto Leontief, ¿qué expresaban estos coeficientes, estas columnas? A11 es la cantidad del insumo 1 requerido para producir una unidad del bien 1. A21 es la cantidad del insumo 2 necesario para producir una unidad de 1. Una unidad. A_n1 es la cantidad del bien n necesario para producir 1. Y asimismo, lo que está acá a la derecha son, por ejemplo, la cantidad del bien 1 necesario para producir la mercancía n. Entonces, en las columnas lo que vemos en los coeficientes es los insumos para producir una unidad directa de la mercancía 1, en este caso, que es la misma columna. Y leyéndolo hacia la derecha, son de la industria 1 de esta máquina, hacia cuánto va proporcionalmente a las distintas otras industrias. Cuánto se usa como insumo esta máquina en la industria de la máquina misma, a su 1.1, la industria de, no sé, del mate, etcétera, hasta la derecha. Entonces, esto es simplemente un sistema de Leontief, en donde lo que nos interesa es saber esto para un vector de demanda final, que en este caso sería una unidad neta de nuestra mercancía 1, lo que nos interesa es determinar esto. Y ahí, bueno, hacen la inversa de Leontief, calculan esa inversa y pueden llegar a este vector. Y este vector lo tomamos todo, multiplicamos cada uno de esas X por el trabajo directo necesario para producir cada uno de esos productos brutos, y esa sumatoria nos va a dar el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una unidad neta de el bien 1. No sé si se entiende ahora con eso o si lo enredé más. Más o menos, pero sí. Gracias. Ok. Bien. Entonces, para cada, un sistema para determinar, ¿cierto?, para un solo bien, pero queremos saber el valor de todos los bienes de capital, en este caso estamos analizando. Entonces, acá tenemos, para determinar el valor de un solo bien de capital, necesitamos un sistema como este, ¿cierto?, de n por n. Es si lo empezamos matricialmente, va a ser una matriz cuadrada. Pero queremos determinar todos los valores del tiempo de trabajo socialmente necesario de todos los bienes. ¿Cómo podemos expresar eso matricialmente? De esta manera extremadamente compactada, que lo que expresa esto acá, esta matriz X sub 1, es la cantidad de producto bruto necesario para producir una unidad de cada columna, sería en este caso del bien 1, columna 2 sería del bien 2, fíjense en los supraíndices, columna n del bien n. Entonces, supongamos que nuestro bien 1 es nuestra máquina, esta columna expresa todos los insumos brutos que necesito para producir una unidad neta de la máquina. Supongamos que nuestra industria 2 es, no sé, petróleo, acá son todo el producto bruto que necesito para producir una unidad neta de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, esto se expresa de esta forma, por la multiplicación de esta matriz de coeficientes directos, por esta otra matriz, ¿cierto? Una multiplicación de dos matrices cuadradas me va a dar una matriz de n por n, esta productoria, más la matriz de identidad. ¿Por qué la matriz de identidad? Porque la matriz de identidad vendría a ser el rol de este vector columna de producto neto, pero este vector son n vectores ahora, y lo planteamos como una matriz identidad, donde le sumamos a cada uno de los productos, bueno, el producto neto que queremos, que vendría a ser 1, y por eso es la matriz identidad. Entonces, lo que les decía, la iava columna expresa el producto bruto de los bienes de capital necesarios para producir el producto I. I en este caso es 1, acá 2, etc. Y recordando que L sub 1 era nuestro vector fila de trabajo directo, ahora en los valores totales
de todas las mercancías en base a este sistema, ¿cómo lo hacemos? Bueno, expandiendo matricialmente lo que habíamos hecho acá arriba, ¿cierto? Acá arriba teníamos los mu sub 1 para cada mercancía individual, ahora acá lo tenemos para un vector de valores, mu sub 1, mu sub 2, mu sub n. El 1 mayúscula romano quiere decir que estamos viendo solamente los bienes de capital por ahora. ¿Ok? Entonces, puede parecer un poco complicado, pero en realidad si uno se acuerda de cómo manipular matrices y de Leontief, no es tan complicado, y lo que se está haciendo acá en el fondo es agarrar la resolución de un sistema Leontief, y simplemente lo que hacer es multiplicar cada uno de esos valores brutos que obtenemos habitualmente resolviendo matrices de Leontief, ya sea en cuentas nacionales o en álgebra, multiplicarlo por el trabajo directo, y con eso nos da el valor de la mercancía, de las distintas mercancías, y obtenemos ese vector de ahí. Bueno, esto lo planteamos para los bienes de capital. Y lo que hacemos para los bienes salariales de lujo es plantear un sistema similar, pero va a ser un poco distinto. La única diferencia es que ahora tenemos otra matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes que nuestras I van a ser, en este caso, van a ir desde N1 a M. ¿Por qué? Recuerden, dividimos nuestra economía, hay M mercancía en nuestra economía, la dividimos en dos partes. De 1 a N son los bienes de capital, de N más 1 a M son los bienes salariales o de lujo. Recuerden, salariales lujo quiere decir lo que consumen los capitalistas o los trabajadores. Entonces, para determinar, a su vez, ahora, lo mismo que hicimos antes, pero respecto de los bienes salariales lujo, planteamos este sistema que ya no va a dar una matriz cuadrada, necesariamente, porque va a tener, bueno, en este caso de una mercancía sí, pero cuando expandimos esto a todo, a las distintas mercancías, nos va a dar una matriz rectangular, no cuadrada. Pero, ¿cómo se determina en este caso el valor de cada mercancía y, en este caso, bien salarial de lujo? Lo mismo que antes, pero ahora tenemos que sumarle el trabajo directo necesario para producir esa mercancía. Y eso nos va a dar el valor de los bienes salariales y de lujo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ahora en vez de tener n sistema de ecuaciones, tenemos m menos n sistema de ecuaciones, ¿cierto? De n más 1 a m. Lo cual, compactando matricialmente, nos da este sistema de acá, ¿cierto? Donde x sub 2 quiere decir que ahora tenemos el producto bruto, pero de los bienes salariales de lujo. Antes x sub 1 era el producto bruto de los bienes de capital. X sub 2 de los productos salariales de lujo. Y lo que hacemos es, bueno, esto tiene dos componentes en términos físicos. Lo necesario para producir los bienes de capital necesarios para producir los bienes salariales de lujo, más el coeficiente de esos bienes de capital necesarios para producir los bienes de lujo. Entonces, tenemos dos procesos, ¿cierto? Uno, en donde los bienes de capital producen los bienes de capital necesarios para producir los bienes salariales de lujo, y el proceso directo, en donde los bienes de capital, involucrados en el proceso de producción de bienes salariales o de lujo, producen los bienes salariales o de lujo. Entonces, estos dos términos expresan eso. El primero, lo primero que dije, el segundo, lo segundo que dije. Y en términos de valor, esto, fíjense, esta nuevamente m mayúscula sub 2 es simplemente la expresión matricial de todos estos elementos. O sea, esto es un vector, nuevamente, vector que va de mu sub n más 1 hasta m, y esto, como les decía, es una matriz, esta vez no cuadrada, sino rectangular, que tiene, ¿de cuánto es esta matriz? Tiene n filas y m menos n columnas. ¿Ok? Bien, ¿y para qué planteamos todo esto? Ahora vamos a tener un resultado interesante, entre comillas, para lo que sirve para plantear todo esto. Tenemos, la primera cosa interesante es que con estos métodos de Leontief obtuvimos dos definiciones alternativas de valor, ¿cierto? Vuelvo atrás, la planteada en trabajo incorporado, que era esta, la ecuación
1 y 2, el sistema de acá, y las planteadas con el sistema de insumo-producto de Leontief, que son las ecuaciones, recuérdenlas, la 6 y la 8. La 8. La 6 y la 8. Son nuestros valores mu, ¿cierto? El vector de valores mu. Y lo que demuestra Morishima, muy simplemente, con una demostración muy simple, es que son fórmulas equivalentes, lo cual le va a servir para plantear, bueno, no voy a adelantar, pero le va a servir para plantear que el valor total de la sociedad es equivalente al empleo total de la sociedad. ¿Y por qué es interesante eso? Porque dice, bueno, cualquier acusación de que los valores son magnitudes esotéricas, que no se pueden medir, que son distintas a los precios empíricos, se cae en parte porque con las cuentas nacionales, midiendo el empleo total, haciendo supuestos, obviamente, claro, de que el trabajo es homogéneo y un montón de cosas que podemos discutir, podemos medir la magnitud del valor total. Pero para eso, bueno, hace su demostración. Entonces, si pueden, tengan a mano las fórmulas 1 y 6, ¿cómo se llama? Para demostrar la equivalencia. Recuerden, la 6 era la expresión en valores mu de los bienes de capital. Y la 1 era la expresión en valores lambda de los bienes de capital. Entonces lo que queremos mostrar es la equivalencia de esas dos expresiones. Y lo que hacemos, si multiplicamos 1, ¿cierto? Nuestra expresión lambda sub 1, que es igual a lambda sub 1 por a sub 1 más L sub 1, y reordenamos, pasando factor común, lo que obtenemos es esta expresión que está acá. ¿Ok? Y por la fórmula 5, que voy a retroceder a cuál era la fórmula 5, para que la vuelvan a ver, por la fórmula 5, que era esto, que era nuestro producto bruto necesario para producir una unidad neta de todas las mercancías, si agarramos esa fórmula 5, la parte entre paréntesis que tenemos acá es igual a esa fórmula, ¿cierto? ¿Y eso igual a qué? A la matriz de identidad, ¿ok? La fórmula 5 nos decía que esto que está acá es igual a la matriz de identidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que lambda sub 1 es igual a L sub 1 por X sub 1, y que era L sub 1, X sub 1, era M mayúscula sub 1. Entonces demostramos la equivalencia, ¿cierto?, entre los valores lambda de los bienes de capital y los valores mu de los bienes de capital. Una demostración sencilla. Bueno, para avanzar más rápido, no voy a plantear la demostración, no voy a desarrollar la demostración de la equivalencia de los valores lambda y los valores mu de los bienes salariales o de lujo, pero se llega también fácilmente a que lambda sub 2, romano, es igual a m mayúscula sub 2. Entonces lo que mostró Morishima es que ambas definiciones de valor son equivalentes. ¿Y por qué? Bueno, ahora discutamos los resultados. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos la idea general? Puede, no sé si el vínculo con el álgebra que están teniendo ahora, pero no es tan importante entender los detalles del álgebra en la clase de historia, y lo que estamos utilizando en el fondo son herramientas que ya desarrollaron en álgebra o en cuentas nacionales, pero más allá de los detalles, lo importante es que estamos utilizando esta herramienta para expresar ideas y conceptos, como el de valor marxista, y obtener resultados interesantes que la manipulación de estas estructuras matemáticas nos permite obtener. Ahora que ya hicimos esa manipulación, discutamos un poco los resultados. ¿Qué quiere decir esto que obtuvimos, esta equivalencia que obtuvimos? Como les decía, les adelantaba, esa equivalencia permite suavizar la crítica que dice, bueno, los valores son magnitudes esotéricas, escondidas, que no se pueden medir, y los precios, en cambio, son magnitudes empíricas que sí se pueden medir. ¿Por qué? Porque en base a la segunda definición, los valores son equivalentes a lo que son los multiplicadores de empleo, que se pueden calcular empíricamente
con una tabla de insumo-producto de Leontief. ¿Ok? Morishima plantea una demostración acá, no la voy a si quieren después la ven en el PPT, pero voy a pasarle y llegar al resultado. ¿A qué resultado llega? Llega al resultado de que el ingreso nacional, que vendría a ser medido en valor, es equivalente a el empleo total. Esto vendría a ser el empleo total, ¿cierto? El trabajo directo en la industria de bienes de capital, el trabajo directo empleado en la industria de bienes de capital necesarios para producir bienes salariales, y el trabajo directo necesario para producir bienes salariales. Todo esto es el empleo, que se puede medir con, como se mide habitualmente el empleo empíricamente. Y la demostración a que llega es que eso es equivalente al valor del Producto Interno Bruto, ¿ok? Que vendría a ser MI por estos vectores de Producto Neto, I y Z, que por la equivalencia que acabamos de demostrar es equivalente a la primera definición de valores. Entonces acá tenemos un primer resultado interesante. Y lo que concluye de esto es que, como les decía, el valor del Producto Nacional es igual al empleo total, por un lado, y bueno, la segunda conclusión no es tan importante, la voy a pasar, pero ese es el resultado central. O sea, ¿qué hicimos ahora en esta parte? Lo que hicimos fue plantear la contabilidad en valor, en términos de cuentas nacionales, y asociar el concepto de valor, que en Marx no tenía un procedimiento para medirse empíricamente, a un sistema de cuentas nacionales como el que utilizamos, y en el cual existen tablas de insumo-producto. No sé, desde los años 50 en Argentina se empiezan a calcular tablas de insumo-producto. Entonces, esto dota de una especie de existencia macroeconómica, si se quiere, al concepto de valor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Ok. Ok, una vez que planteamos esto, que ya tenemos nuestro sistemita, podemos empezar a plantear, a analizar ciertas condiciones de qué condiciones, qué propiedades tiene que tener la matriz, las matrices en el fondo, porque fíjense lo que se está planteando acá. ¿De qué dependen los valores? ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Cuáles son los datos que necesitamos para calcular los valores? ¿Cuáles son los datos de una matriz insumo-producto? Perdón, las materias primas, capital físico, todo eso, ¿decís? Claro, pero expresado en términos de los coeficientes que van en las matrices A sub 1 y A sub 2, y en el vector de trabajo directo. Esos son nuestros datos. Y lo que en el fondo es la teoría del valor, en términos muy generales, lo que está planteando es que se requieren solamente esa información tecnológica para determinar los valores de las mercancías. Entonces, lo que tenemos que empezar lo que se pregunta Morishima es, bueno, hay ciertas cosas que tenemos que descartar, ¿cierto? Por ejemplo, en micro, descartar soluciones de esquina. ¿Cuáles son las condiciones para descartar soluciones de esquina? ¿Cuáles son las condiciones para que el vector de valores sea único, que no haya más de un vector de valor, etcétera? Y algunas de estas son las siguientes. Lo que llama primero condición necesaria y suficiente de significatividad de la teoría del valor-trabajo es que la matriz A sub 1 sea productiva. ¿Por qué de significatividad? Porque algo mínimo que tiene que ocurrir es que los valores sean no negativos, ¿cierto? No tiene sentido económico plantear valores negativos. ¿Qué sería un valor negativo? Al igual que un precio negativo no tiene sentido, un valor negativo tampoco tiene sentido. Y para eso hay que poner ciertas restricciones en la matriz, para que sea imposible que los valores sean negativos. Es decir, para que nuestros vectores lambda sub 1 y lambda sub 2 sean no negativos, como tenemos acá. Y lo que me demuestra de Morishima es que la condición necesaria y suficiente para lograr eso es que la matriz A1 sea productiva. ¿Y qué quiere decir que sea productiva? Esto, de que existe un vector de
producto de los bienes de capital, X, que vamos a llamar X sub 0, que existe un vector que, si multiplicamos ese vector por la matriz de coeficientes técnicos de los bienes de capital, eso nos da un vector que es menor en cada uno de sus componentes a ese producto bruto. Que en el fondo, la intuición detrás de eso, de esta definición matemática, es que para producir una unidad neta de producto, necesitas menos de cada una de las mercancías que la unidad neta. Es decir, que podés producir un producto neto, porque no es evidente que pueda ocurrir eso. Puede ser que si, por ejemplo, para producir una máquina necesito 2 máquinas, la economía es viable, ¿cierto? Si para producir una máquina necesito 2 máquinas, en el fondo mi tecnología es tal que se destruyen, no se producen mercancías en el proceso. Entonces, para que haya producto neto, que haya producto neto quiere decir que la matriz A sub 1 es productiva. Y quiere decir que existe este vector. Y lo que demuestra Morishima, que nosotros lo planteamos acá sin demostración, es que basta que la matriz sea productiva, es decir, que exista un vector que provoca esto, para que los valores sean no negativos. ¿Ok? Otra condición, y esta es más importante que la anterior, o más, con más implicaciones, es la siguiente. Para que la sociedad capitalista sea viable, plantea Marx, ¿qué tiene que ocurrir? La ganancia tiene que ser positiva. Si la tasa de ganancia es 0, y ojo acá que no estamos hablando de ganancia económica que se plantea habitualmente en micro, ¿cierto? Que la ganancia económica puede ser 0 y se produce porque es distinto, incorpora el costo de oportunidad. Acá estamos hablando de ganancia contable. La ganancia contable tiene que ser positiva. ¿Y cómo se expresa esto con estas condiciones? ¿Qué quiere decir esto? Que el vector de precios de los bienes de capital, que vendría a ser P sub 1, es mayor en cada uno de sus componentes que el costo que tiene producir esos bienes de capital. ¿Y cómo se mide el costo? Multiplicando el precio de los bienes de capital por la matriz de coeficientes técnicos, eso nos da el costo necesario para producir, más el salario multiplicado por el vector de trabajo directo. Esto, fíjense, es una forma matricial de la ecuación de costo habitual del micro. Y lo que está diciendo acá es que el costo, medido en precio, tiene que ser menor al precio de la mercancía en la industria de bienes de capital. Lo mismo acá para la industria de bienes salariales. Entonces, para que sea viable el capitalismo tiene que darse esta condición, porque si las ganancias contables, no económicas, fueran 0 o menor a 0, bueno, no, los capitalistas no producirían. Acuérdense, la fórmula D, M, D', que quiere decir que para que exista capitalismo, tiene que ser posible que el capitalista con su dinero vaya, compre mercancías, produzca y obtenga un excedente en términos de ganancias respecto a lo que llevó al mercado. Y para eso tiene que ocurrir esto. Y una condición necesaria, pero no suficiente para que ocurra esto, es que nuevamente la matriz A1 sea productiva. Y es también obvio, ¿cierto? Si la economía es tal que no es capaz de producir un producto neto, si no se puede producir producto neto, es obviamente que no va a haber ganancia, ¿cierto? Para que haya ganancia, para que haya un excedente, que en parte se apropia los trabajadores y en parte los capitalistas, tiene que ser posible producir un producto neto. Si no, bueno, no va a haber posibilidad de que se reproduzca el sistema. Entonces, con la herramienta algebraica está planteando nuevamente una condición de viabilidad, y con esto le empezaba a dar estructura a la teoría marxista, en el fondo. Porque ¿qué es lo que, nota el pie de página, qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo modelos matemáticos de la teoría marxista, que es una teoría que Marx expresó semi-verbalmente en su libro. Lo que hacemos es agarrar cada una de lo que hace Morishima, es agarrar sus definiciones, sus proposiciones, las leyes de las que habla Marx, y tratar de construir un modelo matemático, en este caso utilizando la herramienta de matriz insumo-producto, para analizar ciertos supuestos y ciertas conclusiones a las que llevan esas ideas que están plasmadas en la teoría marxista. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Perdón, para ver si entendí bien lo de Sí, la productividad. O sea, básicamente lo que dice es, si yo hoy tengo dinero y lo invierto en maquinaria y hago un nuevo producto, o sea,
mínimo tengo que volver a producir lo mismo con lo que empecé. Eso sería Claro. productividad igual a Claro. cero. Si ya es mayor, también cumplo la de viabilidades de la sociedad capitalista. Exacto, exacto. Eso a nivel de toda la economía, porque esto Sí, que está acá X es un vector, ¿cierto? Y cuando planteamos desigualdades con vector, esto quiere decir que cada uno de los componentes de este vector es mayor a cada uno de los componentes de este otro vector, que surge de multiplicar esta matriz por este vector. Entonces lo que requiere la productividad es que exista un vector. Ojo, no necesariamente todos los vectores van a dar lugar a una situación productiva. Puede ser que hayan algunos que no producen esta desigualdad, pero tiene que haber al menos uno que produzca esa desigualdad. ¿Por qué? Porque si no existe posibilidad de producir producto neto, bueno, lo único que va a haber en el proceso productivo es recomponer los insumos que se hicieron, o tal vez incluso destruir parte de los insumos que existían previamente, y obviamente no haber una parte del producto que se pueda incorporar ni a salario ni a ganancia. Entonces, eso es lo que expresa esta condición de productividad. No sé si se entendió ahí mejor. claro, sí, o sea, el igual a nivel economía total no me sirve. Claro, al igual no te sirve porque a lo más podría haber ganancia cero. Claro, Igual, a lo más. Y si los trabajadores reciben un salario, habrían ganancias negativas, lo cual no tiene claro, sentido. claro, perfecto, sí. Bien, gracias. Ok. Entonces, la productividad, fíjense, es un supuesto que nos da varias cosas. Nos permite concluir que los vectores de valor son no negativos y nos permite concluir que es una condición que la matriz sea productiva es condición necesaria. Fíjense, lo que está a la derecha de un símbolo de implicación es condición necesaria de lo que está a la izquierda. ¿Ok? Es decir, si no fuera productiva la matriz, no se da esta viabilidad que se expresan estas desigualdades. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la parte central que tiene que ver si la teoría del valor-trabajo puede ser una teoría del intercambio. Bueno, vamos entonces. Parto con una cita de Marx para expresar esto. Entonces, cerrando un poco lo que hicimos antes, planteamos el concepto de valor contable utilizando las herramientas de insumo-producto de Marx. Hicimos dos definiciones, mostramos que eran equivalentes, y lo que al final mostramos sin prueba es ciertas condiciones que tienen que tener las matrices de coeficiente para que, uno, los valores sean no negativos, dos, existan ganancias, exista la posibilidad de que hayan ganancias positivas. Lo que vamos a hacer ahora es, hasta ahora, el hecho que podamos medir las mercancías en valor no implica, en absoluto, que las mercancías se intercambien en ratios, en tasas, equivalentes a sus valores relativos. Es decir, si una mercancía tiene 6 horas de trabajo y otra tiene 12, hasta ahora no hemos demostrado que el ratio en que se intercambia la primera mercancía por la segunda es de 2 a 1. ¿Cierto? Si una mercancía tiene el doble de valor que la otra, lo que diría la teoría del valor como teoría del intercambio es que el ratio, la tasa de intercambio es 2 a 1. Y acá tiene que ver con interpretar esta parte del capital de Marx. Dice, no es el intercambio el que regula la magnitud del valor de la mercancía, sino a la inversa, la magnitud de valor de la mercancía es la que rige sus relaciones de intercambio. ¿Qué es lo que quiere plantear con esto Marx? Una de las cosas que Marx insiste es que lo que él llamaba economistas vulgares, que son los economistas posteriores a Ricardo, entre ellos John Stuart Mill, pero del siglo XIX, que son ciertamente la base del posterior revolución marginalista, centraba su análisis del capitalismo en las relaciones de intercambio. Lo que dice Marx, no, hay que meterse en las relaciones de producción. ¿Y qué es lo que, en qué aspecto de las relaciones de producción se mete Marx? En los coeficientes técnicos que acabamos de ver, en las relaciones técnicas de cuánto insumo y cuánto trabajo directo necesito para producir una mercancía, y cuánto trabajo está incorporado a través de su insumo, y así iterativamente el problema que resolvimos con los métodos de Leontief. Entonces lo que está planteando acá es que, de alguna forma, las tasas en que se intercambian las mercancías, o los ratios de intercambio en el mercado de las mercancías, está regulado, está regido por estas relaciones tecnológicas que acabamos de plantear. La pregunta del millón
es en qué sentido se rigen esas relaciones de intercambio. Y, bueno, el capítulo que tienen que ustedes que leer, donde lo que plantea es un modo de producción mercantil simple, que es una especie de abstracción, que no tiene necesariamente realidad histórica, en la cual no existen capitalistas, lo que existe son dueños de medios de producción que no contratan trabajadores, sino que van al mercado e intercambian las mercancías que producen. Es como una sociedad de artesanos, que intercambian entre sí mercancías, o de campesinos, que intercambian entre sí productos de su tierra, y no existe un mercado de trabajo, no existe una relación salarial. En ese ambiente, Marx va a plantear los ratios de intercambio tienen que ser equivalentes a los ratios de valor. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se expresa esto? ¿Cómo lo podemos expresar matemáticamente? En un capítulo que no van a leer, no se los voy a dar porque es un poco tedioso y como que no, tiene cosas que no nos interesan para lo que vamos a ver. Habla de las formas en que se expresa el valor. Y una de las formas es la forma relativa. ¿Y qué es la forma relativa? Es simplemente tomar una mercancía como numeraria, cualquier mercancía, que vamos a llamar la mercancía 1, y expresar todo el resto de los valores de las otras mercancías en base a esa mercancía 1. Entonces acá tenemos la mercancía lambda sub 1, el valor de la mercancía 1, que va a estar como denominador para el numerador de los valores de todas las otras mercancías. ¿Y qué es lo que va a expresar ese ratio? Bueno, Q va a ser la cantidad de la mercancía numeraria que es equivalente en valor a la mercancía I, ¿cierto? Fíjense, porque si pasamos simplemente este denominador a la derecha, lo que tenemos es multiplicar este Q por el valor, y eso tiene que ser equivalente al valor de la mercancía I. Entonces, leyeron el capítulo 6 de Smith, ¿cierto? De la riqueza de las naciones. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Donde habla de ese estadio temprano y rudo de la sociedad, y el ejemplo del castor y el ciervo. Smith. Sí, lo leímos. Genial. Bueno, uno puede plantear que esta teoría del intercambio en este estadio temprano y rudo es una teoría microfundamentada de un intercambio en donde los ratios de intercambio coinciden con los valores relativos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los supuestos de esta situación? Primero, no se usa capital. No existen bienes de capital con los cuales se produce nada. Segundo, la tierra, es decir, digo, más que en general la tierra, cualquier insumo natural, no sé, el cobre, el petróleo, etcétera, son gratis y abundantes, no existe posibilidad de que haya renta. Dice Smith en esta situación, sí, hay una tecnología que es accesible a todos los miembros de esta sociedad, en la cual cazar un ciervo cuesta 1 hora de trabajo, y cazar un castor cuesta 2 horas, en equilibrio competitivo, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos ciervos se van a intercambiar por un castor? 2 ceros por un castor. Perdón, ¿de nuevo? Si el ciervo tarda 1 hora y el castor 2 ciervos por un castor. Correcto. Ese va a ser el ratio de intercambio, nuestra Q. Si expresáramos, entonces, acá en lambda 1 sería el valor del ciervo, 1 hora de trabajo, lambda sub i sería el valor del castor, 2, Q sería 2, lo que está diciendo es que tenemos que cambiar 2 ciervos por un castor. ¿Y por qué esto es equilibrio competitivo en esta situación? Porque imagínense que se pudiera cambiar 1 a 1, ¿cierto? Un ciervo por un castor. Yo como cazador tengo la opción de ir a cazar ciervos o ir a cazar castores. Ir a cazar castores me cuesta 2 horas. Ir a cazar ciervos me cuesta 1 hora. Si fuera a cazar castores, ¿qué pasaría en el mercado? Tendría que dar un castor por un solo ciervo, no por 2 ciervos. Y en ese sentido, podría haber ocupado mejor mi tiempo yendo a cazar, ocupando mis 2 horas en cazar 2 ciervos, que lo podría cambiar por 2 castores. Entonces, en equilibrio en esta situación, ¿a cuánto se van a tener que intercambiar las mercancías? A Q, que es el ratio de valores relativos. Entonces, en esta situación, donde no existe, la tierra es gratis,
y no existen bienes de capital, el equilibrio competitivo es el que coincide con la teoría del valor como una teoría del intercambio, como una teoría de los ratios de intercambio. Que, vuelvo a repetir, es distinto de lo que acabamos de hacer, que era mostrar que podíamos definir el concepto de valor, medirlo y expresarlo como una unidad de las cuentas nacionales. Que esa operación que hicimos no implica que, de hecho, las mercancías se intercambien a los valores relativos. Pero en estas condiciones, en este entorno económico que plantea Smith y que prontamente abandona y dice, bueno, pero en otra situación no se dan los prerequisitos, las mercancías se intercambian por eso. Fíjense otra cosa que pasa, la utilidad marginal no existe acá, podría plantear un marginalista. Claro que existe, claro que podemos decir que existe una función de utilidad de castores y siervos que está operando acá. Pero ¿qué es lo que va a regular esa utilidad marginal? Va a regular las cantidades que se producen de siervos y castores. No va a regular el precio, no va a regular la tasa de intercambio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se desean mucho los siervos y poco los castores, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si existe utilidad marginal decreciente, se va a producir más siervos y menos castores hasta un momento en que las utilidades marginales se igualan, pero el punto acá fundamental es que en cualquier punto que sea que se igualen, la tasa de intercambio o la tasa marginal de sustitución, utilizando terminología más moderna, va a ser igual a los ratios de valor. Tiene que ser eso. Porque, de otra forma, quien sale a cazar una cosa o que sale a cazar otra, va a terminar obteniendo menos que lo que podría obtener haciendo la acción alternativa. Se entiende hasta acá la idea como el microfundamento de una teoría del valor como teoría de intercambio, pero en estas condiciones particulares. Ok. Bien, viéndola ahora, me voy a saltar un poco esto, pero la idea que plantea acá, interesante Morishima, es que Marx plantea una estática comparativa. Una estática comparativa que no depende de los gustos, porque ya vimos que no depende de la utilidad marginal, los precios, sino de qué depende. De las relaciones tecnológicas, es decir, si los L sub I suben o bajan, es decir, el trabajo directo necesario para producir una mercancía baja o sube, o el trabajo indirecto expresado en los A sub JI baja o sube. Cambios en la tecnología van a producir cambios en los valores relativos. Y lo que planteaba Marx es que, bueno, suponiendo que, fíjense lo que tenemos acá, en el numerador tenemos el valor relativo de la mercancía I respecto de nuestra mercancía numeraria. Pregunta 1, la ley de estática comparativa 1, ¿cómo cambia este valor relativo cuando cambia el valor absoluto de la mercancía I y se aumenta el valor de la mercancía I y se mantiene constante, ¿cierto? Aquí expresamos que se mantiene constante el valor de la mercancía 1. Si se mantiene constante, obviamente esta derivada va a ser positiva, ¿cierto? Este ratio va a aumentar si esto se mantiene constante. Y, nuevamente, ahora, planteando cambios de la mercancía numeraria, si el valor de la mercancía numeraria aumenta, el valor relativo de la mercancía I expresado respecto al valor de la mercancía numeraria, obviamente va a disminuir porque nuestro denominador acá va a aumentar. El problema con estas leyes de estática comparativa que plantea Marx es estos supuestos que están acá al lado. ¿Por qué es un problema? Díganme ustedes en base a la necesidad que tuvimos de evaluar el sistema con una matriz de insumo-producto. ¿Por qué este supuesto no se cumple? Estos supuestos de acá al lado. De que cuando cambia el valor de la mercancía I, el valor de la otra permanece constante. Igual aquí está abajo ya expresado, pero bueno. Bueno, lo general es que hay una relación endógena. Planteémonos con nuestro ejemplo de la producción de mate. Supongamos que queremos expresar cuánto cuesta la madera, por ejemplo, y nuestro numerario son los mates. Los mates. Ok, y queremos plantear si aumenta el valor de la madera, suponiendo constante el valor del mate, cómo cambia el valor relativo.
Pero ¿podemos suponer constante el valor del mate si aumenta el valor de la madera? No, porque depende del valor de la madera también por las relaciones interindustriales. Correcto, ¿cierto? Si aumenta el valor de la madera, supongamos LI en la madera y L sub 1 es el mate, no se va a cumplir esto en general. Lo que tenemos que resolver es un sistema. Y no voy a profundizar en esto, pero si hicieron mate para economista o análisis 2, es un sistema de estática comparativo común y corriente, en donde lo que estamos analizando acá es, por ejemplo, un cambio del trabajo directo de la mercancía ahí, ¿cierto? Lo que hacemos es diferencial totalmente nuestro sistema, en este caso nuestro sistema expresado en valores lambda, de los bienes de capital, diferenciamos totalmente y buscamos respecto de un cambio en el trabajo directo de la mercancía ahí. Ven acá los denominadores de todas estas derivadas en la L sub I. Y en base a eso podemos ver los cambios de los valores absolutos de todas las otras mercancías. Pero con nuestro sistema podemos hacer eso y podemos hacer este análisis de relaciones interindustriales que en las leyes de estática comparativa simple, esta A y B que planteaba Marx, no queda reflejado. Y nuevamente ahora, ¿para qué hacemos todo esto, este quilombo? ¿Qué resultados interesantes tenemos? Morishima plantea 3 resultados interesantes. 1. Si caen los coeficientes tecnológicos de trabajo directo o los A de la matriz insumo-producto, en cualquier industria, producen disminuciones del valor absoluto de esa mercancía y de esa industria. Eso es obvio, ¿cierto? Si cae uno de los componentes del valor de la mercancía I, va a caer el valor de la mercancía I, ¿cierto? ¿Se ve esto? Y esto en cualquier industria. 2. Si la caída de coeficiente ocurre en una industria de bienes de capital, va a disminuir el valor absoluto de todas las otras industrias. Es decir, la caída de los coeficientes tecnológicos en industrias de bienes de capital afecta a todas las industrias. ¿Por qué? Por lo que vimos, ¿cierto? Si cae, por ejemplo, el trabajo directo necesario para producir madera, eso va a afectar de maneras indirectas, tal vez de manera muy chica, el valor de todas las otras mercancías, incluidas las salariales o no. ¿Por qué? Porque la madera forma parte de un sistema en donde se utiliza madera para producir otras cosas, etcétera, etcétera. Y la tercera ley interesante es que y en la industria de bienes salariales no pasa eso. Si en la industria de bienes salariales hay una caída de un coeficiente tecnológico, esa caída solamente afecta a esa industria, no afecta al resto de la industria. ¿Por qué? Porque justamente esa industria solamente produce una mercancía que sale del proceso de producción, ¿cierto? Que se convierte en salario o en bien de lujo. Entonces, no repercute en el resto del sistema. Por eso los cambios de coeficientes tecnológicos de los bienes salariales o de lujo afectan solamente a esos bienes. Y otro resultado interesante, el tercer resultado interesante, es que si bien una caída de los coeficientes tecnológicos en una industria de bienes de capital afecta el valor absoluto de todas las industrias, el valor relativo, ojo, el valor relativo respecto a la mercancía numeraria de la mercancía I disminuye más que el valor relativo de todas las restantes mercancías. Es decir, como una especie de multiplicador, si lo ven, la caída de un coeficiente tecnológico en la industria I va a bajar el valor absoluto más que lo que baja el valor absoluto de cualquier otra industria. ¿Ok? Bueno, esos son resultados que también muestra Morishima y que son interesantes y que son equivalentes a las leyes de estática comparativa de Higgs. Higgs, bueno, no sé si lo conocen todos, pero o tal vez lo conocen por micro, la demanda higksiana. Fue uno de los que consagró en el siglo XX, creo que su libro Value and Capital es del 41, si no me equivoco, o del 37, bueno, no sé, entre el 30 y el 40, como que junto con el libro de Samuelson, son los que vienen a resumir un poco la economía moderna que se empezó a plantear ahí, que está plasmada en los libros de texto de micro. Pero lo interesante acá que muestra Morishima es que las 3 leyes de estática comparativa que plantea Higgs respecto a los gustos
son equivalentes a leyes de estática comparativas que se pueden plantear en el sistema marxista respecto de los coeficientes tecnológicos. ¿Alguna pregunta hasta acá para pasar a lo último? Y cerrar. ¿No? Tenía esto, me la voy a saltar. Bien, ahora vamos a pasar a tal vez la parte más interesante respecto a decidir los méritos o deméritos de la teoría marxista, que tiene que ver con lo que les venía adelantando acerca del problema de la transformación. Recuerden lo que les dije, había un microfundamento, ahora tenemos para pensar que las tasas de plusvalor en todas las industrias se igualan. Esto es lo primero que tenemos acá, ¿cierto? Si el salario de subsistencia es igual, recuerden ese supuesto central en el sistema marxista de que existe un salario de subsistencia, que es una especie de salario mínimo en torno al cual el salario real es un poquito más grande, pero no tanto más, y que es igual para todos los trabajadores. Y suponemos que existen distintas extensiones de jornada. Lo único que va a hacer diferente que hayan distintas tasas de explotación o de plusvalor en distintas industrias es que en una haya una jornada laboral más grande y otra más chica. Porque si se paga el mismo salario, lo que va a aumentar el plusvalor en alguna de las industrias va a ser que en esa industria la jornada laboral es de 10 horas y en otras de 8 horas. Eso es lo único que va a hacer cambiar la tasa de explotación. Pero bajo el supuesto de la libre movilidad de los trabajadores, ¿qué haría un trabajador? Si un trabajador está trabajando en una industria que lo hace trabajar 10 horas y le paga el salario de subsistencia, y hay otra industria que lo hace trabajar 8 horas y le paga el trabajo de subsistencia, ¿qué va a pasar? Va a haber una movilidad de los trabajadores de la industria de 10 horas a las de 8. Entonces ese es el microfundamento que está detrás del supuesto de igual tasa de plusvalor. Por otro lado, el supuesto de igual tasa de ganancia viene de la libre movilidad del capital, que era lo que hablamos un rato atrás, de si en una industria la tasa de ganancia es del 10% y en otra del 20%, ¿qué es lo que va a pasar? El capital que está en la industria del 10% se va a mover a la del 20%, y en el equilibrio tenemos que las tasas de ganancia tienen que igualarse. Y el tercer supuesto es que las composiciones orgánicas de capital en general no son iguales, porque dependen de relaciones técnicas, y producir una computadora puede tener mucha más composición orgánica, no, en realidad no sé, sí, puede ser que sí, más composición orgánica que, no sé, un restaurante, porque requiere más, la computadora requiere más insumos de capital frente a trabajo, y un restaurante requiere más trabajo frente a insumos de capital. Entonces, no hay motivo para pensar que las composiciones orgánicas se igualan. Y como les decía anteriormente, los 4 supuestos que les dije que íbamos a detallar, es que si las tasas de explotación y de ganancia simbolizada por pi son positivas, no pueden cumplirse al mismo tiempo estas 4 cosas. Que la tasa de plusvalor se iguale en todas las industrias, que la tasa de ganancia se iguale en todas las industrias, que las composiciones de capital no se igualen en todas las industrias, y que los precios relativos respecto a una mercancía numeraria son iguales a los valores relativos respecto a esa misma mercancía. No ocurren estas 4 cosas en conjunto. Y lo que hace Marx en el Capital volumen 1 es querer conservar el 4º supuesto, ¿cierto? El supuesto de que los precios relativos son iguales a los valores relativos, y ¿cómo hace eso? Bueno, niega 3. Plantea un modelo de un solo departamento, lo cual implica que la composición orgánica es una en todas las industrias. ¿Y para qué hace eso? Bueno, para desarrollar ciertas relaciones, ciertos conceptos, ciertas leyes, que no las vimos todas acá, obviamente, un libro de 600 páginas, pero que dependen de estos supuestos en donde los precios relativos son iguales a los valores relativos. Valores, ahí. Pero en el volumen 3, lo que hace Marx es conservar el supuesto 3, aceptar que las composiciones orgánicas de capital no son iguales, plantea explícitamente dice, antes no lo había planteado de esa forma, pero plantea este microfundamento de que acabamos de hablar acerca de la tendencia a igualar las tasas de ganancia, y lo que dice, bueno, los precios de producción, así los llama, es el nombre técnico que le da, precios de producción, no igualan necesariamente, el vector de precios de producción no iguala al vector de valores en general. Y esto es la esencia del problema, de los problemas de la transformación en el fondo.
que, haciendo un poquito de historia, no me quiero detallar tanto en la historia, era un problema que Marx publica el tomo 1 en 1867, y el problema de esto ya había sido adelantado, y los críticos, y entre ellos austríacos como von Baber, estaban esperando, Marx prometió que resolvía este problema en el volumen 3. En 1894 Engels publica el tomo 3, y ahí Marx existe una solución de lo que plantea que para von Baber, el crítico austríaco, fue insatisfactoria. Pero en torno a ese problema se generó toda una literatura después en el siglo XX, parte de la cual forma Morishima, que trató de darle una vuelta a este problema. ¿Y por qué es central este problema? Bueno, yo lo divido de esta forma. En realidad hay dos grupos de problemas relacionados con este problema de estos dos grupos de supuestos que se utilizan. Uno es de supuesto en el volumen 1 y otro grupo de supuestos en el volumen 3. Primero hay problemas teóricos que tienen que ver con la validez interna de la teoría y los modelos marxistas. ¿Por qué? Porque nos podemos preguntar legítimamente cuáles son las relaciones lógicas entre los conceptos y proposiciones del volumen 1, que suponen composición orgánica del capital igual en toda la industria y valores relativos iguales a precios relativos, frente a las relaciones y conceptos que se dan en el volumen 3 que levantan ese supuesto. Podemos preguntarnos, ¿son consistentes las cosas que aparecen ahí? ¿Hay explotación en uno y en otro? ¿Cuáles son las relaciones lógicas entre ambos modelos? Es una pregunta que en cualquier teoría económica uno se puede hacer, ¿cierto? Por ejemplo, piensen en modelos de equilibrio parcial o general, el supuesto de información perfecta, podemos plantear modelitos con supuesto de información perfecta y obtener resultados en esos modelos, ¿cierto? Tenemos resultados respecto a los precios y cantidades de equilibrio, a la estática comparativa, un montón de cosas. Ahora, si levantamos el supuesto de información perfecta y planteamos modelos con algún tipo de incertidumbre, nos podemos hacer la legítima pregunta, ¿cuáles de esos resultados que obtuvimos en los modelos con el primer supuesto se conservan en el otro modelo con incertidumbre? ¿Cuáles no se conservan? ¿Cuáles son las relaciones lógicas entre ambos? Y esas preguntas se hacen en el fondo en cualquier teoría económica. Y el punto es que la crítica que le hicieron von Baber, por ejemplo, es que hay una relación de inconsistencia. Son contradictorios ambos sistemas. Por un motivo que no vamos a profundizar ahora por el tiempo, pero que Borkewitz, que como le adelantaba, fue el que trató de darle solución a este problema y también criticó a Marx, logró darle consistencia, ¿ok? Pero ese sería el primer conjunto de problemas, los problemas de las relaciones lógicas entre ambos sistemas, entre ambos entornos económicos. Pero sumado a eso hay problemas que yo los llamo de aplicación y contrastación, de la validez externa de los modelos. Y esta, por ejemplo, es la crítica que le hace Rafa y los rafianos a Marx. Dicen, bueno, en realidad lo que hizo Marx es pasar, si en realidad el supuesto apropiado para analizar el capitalismo, el de los precios de producción, todo lo que hizo en torno a los valores es redundante y innecesario. ¿Para qué hace esto en relación a los valores y plantea un sistema y después tiene que plantear otro que es el sistema con el que va a analizar el capitalismo en verdad? Lo que plantea es Rafa y los neorricardianos es que analicemos directamente un sistema muy parecido a lo que acabamos de ver con matriz insumo-producto, pero con directamente precios de producción. Y el segundo problema de aplicación y contrastación es, bueno, ¿cuáles son los problemas que permiten resolver este sistema, que en el fondo son sistemas de equilibrio general? ¿Cuáles son las corroboraciones de sus predicciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿podemos analizar el fenómeno de la inflación con estos sistemas? ¿Podemos analizar el crecimiento económico con estos sistemas? ¿Podemos analizar, no sé, el efecto de un impuesto con estos sistemas? Es decir, ¿cómo ocupamos estos sistemas abstractos para resolver problemas más concretos que son de interés para los economistas y los no economistas, pero que son los problemas sustantivos que nos interesan, ¿cierto? Entonces, en todas estas dimensiones podemos evaluar el problema de la transformación. Y con lo que quiero terminar es lo que se ha llamado el teorema fundamental marxista, que es, existe un acuerdo en que, entre varios economistas marxistas y no marxistas, de que entre ambos sistemas se da un resultado, una relación interesante, que es la siguiente.
recuerden que la matriz fuera productiva era una condición necesaria para que el capitalismo fuera viable. ¿Y qué quiere decir que fuera viable? Que hubiera posibilidad de ganancia positiva. Pero van a mostrar, Morishima, Seton y Okishio mostraron que una condición necesaria y suficiente para que el sistema sea viable, además de la productividad, es que existe una tasa de explotación positiva. Es decir, solamente hay ganancia si existe explotación, y si hay ganancia, existe explotación, bajo lo que va a definir Marx. Entonces es un resultado interesante, porque lo que está diciendo este resultado es que para que sea viable la sociedad capitalista tiene que existir explotación al modo en que lo define Marx, que ahora lo vamos a ver cómo lo define. ¿Alguna pregunta hasta acá? Prometo que ya quedan 2 filminas. Bien, vamos a utilizar, aquí voy a basarme en la demostración que hace Romer, que es más sucinta y es más cortita que la de Morishima. Pero ahora vamos a tener, en vez de 2 matrices, ¿se acuerdan que teníamos A sub 1 y A sub 2? Vamos a tener una sola matriz que va a ser de todas las mercancías. Y vamos a tener el vector L de trabajo directo, que va a ser un vector de 1 por n, es decir, un vector fila, que va a estar medido en, no el tiempo, no las horas, sino en los días. Va a ser nuestra unidad de medida temporal. ¿Ok? Y va a ser esta una matriz cuadrada. Entonces, tenemos nuestra tecnología. La matriz de coeficiente, A, y la matriz de coeficientes de trabajo directo. Coeficientes técnicos, coeficientes de trabajo directo. Ok, ahora vamos a hablar de precios, no de valores. Si P es un vector, en este caso ahora un vector columna, no, un vector fila también, perdón, de precio, lo que vamos a hacer es normalizar el salario en la unidad. Vamos a utilizar el salario como nuestra unidad numeraria, vamos a decir que es 1, y vamos a expresar los precios en términos del salario, ¿ok? ¿Entienden eso de normalizar los precios en base a una mercancía numeraria? En este caso vendría a ser una unidad numeraria, vendría a ser el salario. Entonces, es como si tuviéramos todos los precios y los dividimos por el salario, que va a ser 1 y equivalente a este vector, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el precio de equilibrio si asumimos que existe un número, una tasa de ganancia, pi, que no es negativa, es decir, de 0 o positiva, que se da esta relación? ¿Y qué es esta relación? Puede parecer medio complicada, pero es bastante simple. Lo que tenemos acá, este paréntesis, son los costos. Esto da un vector de costo, ¿cierto? Multiplicar los precios de todas las mercancías por nuestro vector de coeficientes técnicos, y el trabajo, que en realidad estaría multiplicándose ahí por el salario, pero como es 1, no, desaparece, ¿cierto? Aquí estaría W, y esto sería los costos expresados matricialmente. Eso lo multiplicamos por la tasa de ganancia. Es la expresión de un marca, ¿cierto? Si la tasa de ganancia es 10%, lo que estamos diciendo es que si tenemos, por ejemplo, costos de 100, el precio de esta mercancía va a ser 110, ¿cierto? ¿Se entiende esto? Lo que pasa es que acá tenemos expresado matricialmente, y esto es un vector fila. Entonces, son los precios de todas las mercancías. Pero lo importante es que esto viene a ser un vector de equilibrio general. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Lo que estamos planteando acá. Ok, supongo que sí. Bien, otra información que añadimos es que a ver, una pregunta en el chat. Sí, gracias, Ramiro. Los trabajadores reciben un vector de bienes salariales, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense esto como, no sé, una especie de kit de la Segunda Guerra Mundial. Los mandaban a los soldados con un botiquín que eran sus bienes de subsistencia. Y supongamos tiene un cepillo de dientes, 2 unidades de pan diaria, un choripán a la semana, no sé, poner algo, y un vector de bienes salariales, ropa, etc. Pero un vector fijo que es igual para todos los trabajadores. Esto tiene que ver con el supuesto de salario y subsistencia. Entonces, tenemos esta otra relación que si multiplicamos nuestro vector de precio por el vector de bienes salariales, nos va a dar un escalar que va a ser 1. ¿Por qué? Porque supusimos que el salario era 1. Entonces, se da esta relación. El salario va a ser 1, entonces esta multiplicación de los precios de
las mercancías por el vector de bienes salariales que consume diariamente el trabajador, va a ser igual a 1. ¿Qué obtenemos con la combinación de 10 y 11? Obtenemos esto, ¿cierto? Porque como P por B es 1, entonces P, si lo multiplicamos acá, queda igual, 1, y tenemos simplemente lo que teníamos acá, adentro. Perdón, aquí me equivoqué. Este P no debería estar acá. ¿Se entiende? Este P está multiplicando tanto a A como a PBL. Cuando multiplica A, se convierte en esto que está acá. Y cuando multiplica esto que está acá, P por B se vuelve 1, y entonces es igual a lo que tenemos acá. Entonces, combinando estas dos cosas, obtenemos esto, pero borren esto, lo voy a borrar cuando lo pase. Bien, ¿a qué les recuerda esto? Si hicieron mate para economistas, vieron autovectores y autovalores, ¿a qué les recuerda esta ecuación? Lo que tenemos acá es una matriz, esto que está acá es una matriz, saca el SP, es una matriz. Lo que tenemos acá es un escalar, lo que tenemos acá es un vector, y acá tenemos el mismo vector. Si hicieron mate, ¿a qué les recuerda esto que está planteado acá? La pregunta. Correcto. A autovalores y autovectores. P es un potencial autovector de nuestra matriz que vamos a llamar M, que es esta que está acá. Nuestra matriz de coeficiente aumentado, A más BL. Esta es la matriz. Y P, ¿cierto? Es el posible autovector, porque ¿qué es el autovector? El vector de que si multiplicamos la matriz por ese vector, nos da ese vector, que es lo que está a la izquierda acá. Normalmente se expresa a la derecha, pero es equivalente. Y 1 sobre 1 más la tasa de ganancia, ¿qué vendría a ser? El autovalor, aquí puse autovector, autovalor asociado a esa matriz, ¿cierto? Porque si lo dividimos todo por 1 más P, lo que nos queda es P multiplicado por 1 sobre 1 más P, y eso es simplemente ¿se acuerdan? El autovector, el lambda, que tiene otro significado que le dimos acá, asociado a ese autovector. Entonces lo que tenemos es un problema para que exista solución a esto, podemos utilizar los teoremas de Perron-Frobenius, y eso es lo que hace Morishima y Seton, es utilizar los teoremas de Perron-Frobenius. Entonces tenemos esta matriz de coeficiente aumentado, y suponemos que esa matriz M, que es todo esto que está acá, es no negativa e indescomponible. Entonces, ¿qué nos dice el teorema, el primer y segundo teorema de Frobenius, en el fondo? Nos dice que hay un único autovalor positivo que es asociado a un autovector no negativo, a un único autovector no negativo. Es decir, al ser esta matriz no descomponible y no negativa, existe un único autovalor, que va a ser 1 sobre 1 más P, asociado a este autovector, que el autovalor va a ser positivo y el autovector no negativo. ¿Ok? Vamos a definir tasa de explotación para mostrar que es condición necesaria y suficiente de la positividad de la ganancia, es decir, que pi sea mayor a 0, que la tasa de explotación, sea mayor a 0. ¿Y cómo definimos la tasa de explotación? Fíjense lo que tenemos acá, esto es lambda B, esto es esencial para entender. ¿Qué son los lambda B? Los lambda B es la expresión en valor de la canasta salarial diaria, ¿cierto? De lo que dura el día. Y que obviamente va a ser menos de un día si es que existe explotación, va a ser menor a 1. Entonces lo que tenemos acá es el trabajo pago, el expresado en valor, el trabajo necesario, o en lo que es lo mismo, el valor de la fuerza de trabajo en el denominador, y lo restante sería el plusvalor. Pensémoslo, si por ejemplo lo que tendríamos acá es que lo que cuesta producir en valor la canasta diaria son 6 horas de trabajo, esto sería lambda B, y si se trabaja 12 horas, va a ser, en el fondo, 1, que vendría a ser el día, menos 0.6, y eso va a dar una tasa de explotación del 100%, o de 1. Pero es la idea acá que esto expresa
de manera elegante la idea de la explotación, la diferencia entre el tiempo de trabajo que se produce al capitalista y sobre el valor necesario. Bueno, finalmente llegamos al teorema, que nos dice que la matriz aumentada, asociada a esta tecnología que incluye la matriz de coeficientes técnicos, la matriz de coeficientes de trabajo directo y el vector de bienes salariales, si la matriz M es indescomponible, entonces lo que dice el teorema, la única tasa de ganancia asociada con M, es única, un equilibrio único, es positiva si y solo si la tasa de explotación es positiva. Es decir, si hay explotación positiva, hay ganancia positiva, y si hay ganancia positiva, hay explotación positiva. No, ya que son las 9, me voy a ahorrar la demostración y prefiero, la pueden ver después, es bastante sencilla, y utiliza nuevamente el teorema de Perron-Frobenius, pero discutir un poco qué relevancia tiene esto. Bueno, de que lo que desarrollamos hasta ahora es un sistema que, independientemente de las preguntas que planteamos antes acerca del problema de la transformación, es decir, entre la consistencia, relevancia y relación entre los dos sistemas, los problemas que planteamos acá, hay un resultado, ¿cierto? Nos preguntamos qué resultados del primer sistema se conservan en el segundo y cuáles no. Lo que muestra el teorema fundamental marxista es que el resultado de que para que sea viable el capitalismo tiene que haber explotación, se conserva en ambos sistemas. Entonces, independientemente de los otros méritos, es un resultado que es consistente y relevante, porque en el fondo lo que se está diciendo es que basta la información tecnológica, es decir, los coeficientes de trabajo directo e indirecto, y basta saber una tasa de explotación para determinar todo el resto, la ganancia y los precios de producción, y que va a ser positiva la ganancia si es que la explotación existe y a la inversa. Entonces, el punto después ético de decir, bueno, realmente Marx está planteando que está mal la explotación, hay un problema con que se explote, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener? Son debates más bien externos a la teoría de cuán relevante es para resolver los problemas que nos interesan, cómo evaluamos estos resultados a nivel moral, pero a nivel interno, de validez interna, este resultado es interesante y se sigue. Entonces, esto va a ser lo que vimos de Marx